voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Tu voz y aprender de ti. Oh, quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti, mi Dios. Eres mi buen pastor, me guías con amor. Yo me rindo a ti, mi Dios. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti, mi Dios. Tú eres mi buen pastor, me guías con amor. Yo me rindo a ti, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo. Me rindo a ti. Si yo me rindo. Tú eres nuestro buen pastor, mi amado Jesús. Levanta sus manos. Levanta tus manos al cielo esta noche y dile: me rindo a ti, Jesús. Yo me rindo a ti, mi buen pastor. Me rindo. Lo que tú tengas para mí, Señor. Si yo me entrego, aquí estoy, buen pastor. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Si yo me rindo.
Muy buen día, queridos hermanos de la Iglesia Cristiana Bautista Eliasim. Una vez más, por la gracia de Dios, volvemos a encontrarnos por estos medios que Dios nos permite para poder seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios. Ya por la gracia de Dios, este es nuestro cuarto domingo consecutivo durante el mes de agosto que hemos estado desarrollando la serie El Discípulo y la Biblia. Y permítame recordar rápidamente los temas que hemos estado estudiando durante este mes. El primer domingo hablamos de el discípulo, la veracidad de la Biblia. Disfruta la veracidad de la Biblia. Luego en la siguiente entrega hablamos de disfrutar el propósito de la Biblia. Posteriormente, la semana pasada, estudiamos disfruta la memorización de la palabra de Dios. Y bueno, en este domingo vamos a continuar con nuestra penúltima entrega, porque este mes tiene 5 domingos y todavía nos queda pendiente, si Dios lo permite, un domingo más. Pero hoy quiero invitarles a que vean conmigo este mensaje titulado Disfruta el estudio de la Biblia. Disfruta el estudio de la Biblia. Y por favor, quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 5, versículo 39. Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 39. Dice la palabra de Dios en esta porción: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, y Él mismo nos está no solo invitando, sino que nos está mandando. Recuerde que en la Biblia, cuando usted y yo nos encontramos con un verbo desde Génesis hasta Apocalipsis, y este verbo está escrito al final con la letra D de dedo, recuerden que eso es un mandato, es un mandamiento. Y aquí nuestro Señor Jesucristo nos dice: escudriñad las Escrituras. Esa es una responsabilidad que cada uno de los discípulos del Señor Jesucristo tenemos delante de Él. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y dijo el Señor Jesucristo, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia nos enseña que no se puede ser un discípulo de Jesucristo si no se nutre con regularidad de la palabra de Dios. En una ocasión, Jesús le dijo a sus seguidores en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Repito, Jesucristo dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si vemos hacia atrás en la historia de la iglesia cristiana, veremos que el común denominador de cada gran hombre y cada gran mujer de Dios es que conocían las Escrituras y pasaban un tiempo regular y consistente con el Señor y su bendita palabra. Nunca antes en la historia ha estado la Biblia tan disponible y al alcance de todo ser humano. Tenemos Biblias en los hoteles, tenemos Biblias en los moteles, tenemos Biblias en consultorios médicos, en hospitales, en cárceles, en internet, en celulares y en muchos hogares de todo el mundo. Pero aún así, hermano, amigo, aún así la gente ignora lo que dicen las Escrituras. Vivimos tiempo de analfabetismo bíblico, incluso entre mucha gente del pueblo de Dios. La exigencia del discipulado incluye un llamado a que hombres y mujeres se comprometan a seguir a Jesús, ya que crecemos como discípulos mediante la búsqueda en la palabra de Dios como hábito de vida y su constante aplicación a nuestro diario vivir. Si preguntáramos a los cristianos
¿Cuántos de ustedes creen lo que dice la Biblia de tapa a tapa? Tal vez todos levantaríamos la mano. Pero si les preguntaran, ¿cuántos de ustedes la leen regularmente de tapa a tapa? Quizás no veríamos tantas manos levantadas. Y tristemente pareciera que estamos más interesados en defender la palabra de Dios que en estudiarla. Seamos honestos. En una tarde típica, el promedio de los cristianos se sienta más de 3 horas a ver televisión, estar en la computadora, con la tablet o el celular, y mucho más en tiempos de pandemia. Pero a la Biblia le dedicamos de 5 a 15 minutos antes de acostarnos. Bueno, no en balde hay tanta inmadurez espiritual en la vida de los cristianos hoy en día. Muchos cristianos son más fieles a las noticias sociales de cualquier índole en las plataformas digitales de comunicación que tenemos que a la misma palabra de Dios. Hermano, piense conmigo. ¿Qué pasaría si los cristianos nos comprometiéramos a escudriñar con el mismo vigor la Biblia cada mañana antes de salir al trabajo, a la escuela o iniciar nuestras actividades diarias? Bueno, seguramente esto cambiaría nuestra vida y la de todos aquellos que nos rodean, tal y como Pablo se lo dijo a Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo en su primera carta, capítulo 4, versículo 13 y versículo 15. Le dijo Pablo a Timoteo, ocúpate en la palabra de Dios, permanece en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Se ha preguntado por qué la mayoría de los cristianos no estudia la Biblia? Es una pregunta interesante. ¿Por qué la mayoría de los cristianos hoy en día no estudia la Biblia? Bueno, permítame decirle 3 razones más comunes acerca de esto. La primera que viene a mi mente es porque simplemente no saben cómo hacerlo. Y ese puede ser una realidad de muchos de nosotros, que nos limitamos al estudio de la palabra de Dios simplemente porque no sabemos cómo hacerlos. Otros, en segundo lugar, no estudian la Biblia porque no se sienten motivados. No se sienten motivados. Y en tercer lugar, pienso que otra razón muy común por la cual la mayoría de los cristianos no estudia la Biblia es porque no lo creen importante para su vida. Habrá algunas de estas razones por las que algunos de nosotros estemos fallándole a Dios en ese mandato de escudriñar las Escrituras, de estudiar la palabra de Dios. Antes de terminar esta introducción y meternos de lleno al mensaje, permítame, hermano, mencionar 5 personajes de la Biblia que se dedicaron a estudiar la palabra de Dios y disfrutaron los beneficios de su estudio. Y el primero de ellos es Josué. ¿Sí? ¿Cómo olvidar ese pasaje muy popular en Josué capítulo 1, versículo 8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Pondrás atención para estudiarla, le dijo Dios a Josué, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amigo hermano, Josué es uno de los personajes que encontramos en la palabra de Dios que se dedicaron a escudriñar la palabra de Dios tal y como Dios se lo pidió, y pudieron disfrutar los beneficios de ese estudio. Otro que encontramos es Esdras. Y encontramos el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Escuchen por favor lo que dice este versículo de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. La palabra inquirir significa indagar, escudriñar, investigar. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos
y decretos. Dígame si no, entonces Esdras fue otro de los personajes en la palabra de Dios que encontraron, tuvo la responsabilidad que usted y yo tenemos delante de Dios para estudiar la palabra de nuestro Dios. David es otro de los personajes que encontramos en la Escritura. Y aquí quiero mencionar 5 versículos que encontramos en el libro de los Salmos. El primero, el Salmo 27, versículo 4, David dijo así: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, otra vez esta palabra, escudriñar, indagar, investigar, y para inquirir en su templo. Luego en el Salmo 119, versículo 48, dijo el salmista: alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Meditaré en tus estatutos. Ahí mismo en el Salmo 119, ahora verso 78, dijo: sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Luego en el versículo 97 de ese mismo Salmo, leemos lo que dijo: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y un versículo más en este Salmo 119, el 148, dijo el salmista: se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Hermano, la palabra meditar va más allá de una simple lectura que cada uno de nosotros podamos tener. La palabra meditar va más allá de leer simplemente. Es leer con atención, con cuidado, con detenimiento, al punto de estudiar y entender lo que se está leyendo. Y el salmista estaba comprometido con Dios para escudriñar, para meditar en la palabra de Dios. Otro personaje, número 4, Salomón. Dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 3, dijo Salomón: y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Eso lo dijo en el capítulo 1. Comienza ya a inquirir, a estudiar, pero luego concluye en el capítulo 12, versículo 12 y versículo 13. Concluye Salomón diciendo: ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Pero note el versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Había llegado a la conclusión, Salomón, que necesitamos escudriñar y guardar los mandamientos de nuestro Dios, porque eso es el todo del hombre. Y finalmente, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue otro de los personajes que nos presenta la palabra de Dios, que se dedicó también a estudiar la Biblia. Y mire cómo lo comparte en la primera carta a los Corintios capítulo 2. En los primeros 2 versículos de este capítulo 2, dijo el apóstol Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Dice el verso 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo tuvo que estudiar la palabra de Dios, porque al ir a donde Dios lo había mandado ir a predicar la palabra de Dios, él no quería que las palabras que él hablara fueran sus palabras,
siempre cuidó en todo momento y se propuso, dice en este versículo, se propuso que cada palabra que saliera de su boca en cada predicación, por donde quiera que iba anunciando el evangelio, que fuera la palabra de Dios. De manera que Pablo es otro de los personajes en la Biblia que vemos se dedicó al estudio, a escudriñar las Sagradas Escrituras. Así que en el tema de hoy, hermano, quiero mostrarle 3 razones importantes en nuestra vida por las cuales usted y yo podemos disfrutar el estudio de la Biblia, la palabra de Dios. La primera de ellas la encontramos en el libro de los Salmos, número 1, en los primeros 2 versículos del Salmo número 1. Yo sé que muchos de ustedes lo saben de memoria, lo hemos oído, lo hemos leído. Y quiero invitarle a que lo diga conmigo. Dice así Salmo 1, versículo 1 y versículo 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermano, en primer lugar, la razón por la cual podemos nosotros hoy en día disfrutar el estudio de la palabra de Dios es por la siguiente, porque somos bienaventurados por la palabra de Dios. Somos bienaventurados por la palabra de Dios. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Bueno, esta palabra viene del griego makarios. Makarios. Y significa afortunado, dichoso, feliz o muy feliz. Esto es lo que significa la palabra bienaventurado. Afortunado, dichoso, feliz o muy feliz. ¿Sabe que esta palabra aparece 55 veces en el Nuevo Testamento? 55 veces, bienaventurado. Y esta palabra califica a la persona como digno de felicidad. Como digno de felicidad. Cuando se emplea este término y se le dice a esta persona, eres bienaventurado, se le está calificando como una persona digna de felicidad. La palabra de Dios entonces nos dice que cuando nosotros nos dedicamos a estudiar las Escrituras, a escudriñar la palabra de Dios, somos bienaventurados. Usted y yo, hermanos, somos muy dichosos, somos muy felices, somos afortunados. Delante de Dios nos encontramos dignos de felicidad porque estamos obedeciendo el mandato de Jesucristo de escudriñar las Escrituras. Y dice el Salmo que acabamos de leer, Salmo 1, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Pero comienza diciendo, esta persona que hace eso es bienaventurado. Ahora, ¿qué significa la palabra meditación? Porque el versículo 2 nos dice que es bienaventurado el que medita en la Biblia, en la palabra de Dios de día y de noche. ¿Qué significa la palabra meditación? Bueno, nos dice el diccionario que meditación es pensamiento de algo con atención y detenimiento para estudiarlo o comprenderlo bien. Lo repito, pensamiento de algo con atención y detenimiento para estudiarlo y comprenderlo bien. Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca, Josué, este libro de la ley, sino que quiero que día y noche medites, que pienses con atención y detenimiento para estudiar y comprender bien lo que estás leyendo. Medita en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que esto es lo que significa, hermano, la palabra meditación. Y podríamos decir que meditación vendría siendo un sinónimo para usted y para mí
de lo que es escudriñar, de lo que es investigar, de lo que es pensar con atención y detenimiento en la palabra de nuestro Dios. Pero una pregunta más que quiero hacerle en este punto es la siguiente. ¿A qué es semejante, de acuerdo a Salmo 1 que acabamos de leer, a qué es semejante la persona que estudia la Biblia? ¿A qué es semejante? Bueno, dice el versículo 3, el salmista está haciendo una analogía, una comparación, y dice en el versículo 3 que esta persona, que ya dijo es bienaventurado por meditar, por escudriñar la palabra de Dios día y noche, dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. Note que la palabra de Dios está diciendo que cada uno de nosotros, hermanos, cuando nos aboquemos a escudriñar, a meditar en la palabra de Dios día y noche, vamos a ser semejantes a los árboles que se encuentran plantados junto a las corrientes de las aguas. Yo no sé cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a los ríos. Bueno, particularmente en el verano, ¿verdad? Cuando hace mucho calor como el que ahora estamos viviendo, pues nos vamos a donde hay agua. A algunos les gustan las playas, a algunos prefieren las albercas, otros tal vez como su servidor somos más afines, tal vez porque allí crecimos o en esos ámbitos crecimos en los ríos. Y podemos recordar cómo se ven el aspecto que tienen los ríos que nos encontramos allí plantados junto a estas aguas. Los árboles que están plantados junto a estos ríos. Tienen una presencia maravillosa, tienen una característica, un aspecto, mejor dicho, de fuertes, de verdes, de frondosos. Inclusive podemos ver cómo las raíces son tan grandes y tan gruesas que muchas veces esto puede llamar nuestra atención. La Biblia dice que como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, así llega a ser aquel discípulo de Cristo que se dedica al estudio de la palabra de Dios. Porque ciertamente estos árboles, al estar tan cerca del agua, de los ríos, dice que dará su fruto en su tiempo. En su tiempo. No será antes ni será después. En el momento exacto y preciso va a dar su fruto. Su hoja no caerá y todo lo que hace prosperará. Hermano, esta es una promesa que la palabra de Dios nos da a todos aquellos que en obediencia a nuestro Señor Jesucristo vayamos y escudriñemos la Biblia. Que nos dediquemos a disfrutar el estudio de la palabra de Dios. Así que yo le pregunto, hermano, ¿qué tipo de árbol somos en este tiempo delante de Dios, usted y yo? ¿Qué tipo de árbol cree que usted y yo podamos ser delante de Dios en este tiempo? Bueno, la respuesta dependerá del tiempo que cada uno de nosotros le estemos dando hoy en día, no solo a la lectura de la Biblia, sino particularmente al estudio de la palabra de Dios. En Juan capítulo 4, el Señor Jesucristo dijo estas palabras: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías. Esta charla la está teniendo con aquella mujer samaritana, y le dijo, tú le pedirías y él te daría agua viva. Porque esto es lo que ofrece nuestro Señor Jesucristo. De hecho, dice Juan capítulo 7, versículos 37 y 38, que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed,
venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, y a esto quería llegar, de su interior, dijo Jesús, correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, cuando usted y yo nos dedicamos todos los días, como dice la palabra, día y noche, nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios, nos dedicamos a meditar en la palabra de Dios, hermano, esto es algo que dice la Escritura, va a suceder en nuestras vidas. En nuestras vidas. ¿Somos bienaventurados o desventurados por la falta de estudio hacia la palabra de Dios? La respuesta a cada uno de nosotros la puede tener. Pero quiero terminar este punto recordando Santiago capítulo 1 versículo 25, cuando dice la Escritura: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, dice al final, este será bienaventurado en lo que hace. Hermano, hay una estrecha e íntima relación entre la bienaventuranza de parte de Dios y el estudio de la palabra de Dios. De tal manera que si nosotros queremos ser dignos, como decía hace un momento, dignos de felicidad, dignos de bendición de parte de nuestro Dios, tenemos que empezar a estudiar la palabra de Dios, porque Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras. En segundo lugar, la Biblia nos enseña que usted y yo, hermano, podemos disfrutar el estudio de la Biblia, no solo porque vamos a ser bienaventurados por la palabra de Dios, sino que en segundo lugar, porque somos transformados por la palabra de Dios. ¿Sí? Somos transformados por la palabra de Dios. En la medida que cada uno de nosotros nos aboquemos a estudiar, a meditar, a escudriñar, a investigar, a inquirir en la palabra de nuestro Dios, en la medida que nosotros estudiemos la Biblia misma promete que vamos a ser transformados. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos satisfechos con lo que somos hasta ahorita? Delante de Dios, desde luego. Delante de Dios, ¿cuántos de nosotros estamos completamente satisfechos para decir: no, pastor, pues yo así como estoy bien, yo no necesito que mi vida siga siendo transformada o que sea transformada, porque así yo estoy más que excelente? ¿Eso será cierto delante de Dios? Me parece que si somos discípulos del Señor Jesucristo, sabemos que hasta que Cristo venga por nosotros y nos lleve a su presencia, como lo ha prometido en su palabra, tenemos la necesidad de seguir siendo transformados. De hecho, el apóstol Pablo dice a los Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero el estudio de la Biblia, en segundo lugar, nos llevará a que seamos transformados. El salmista, en el Salmo 119, versículo 9, dice que la palabra de Dios nos ayuda a transformar nuestra vida y nuestros caminos. Porque dice acá el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Es una pregunta en la cual ya está dando por asentado que el joven tiene la necesidad de limpiar su camino porque está sucio. Y la pregunta es, ¿qué es lo que será efectivo, indispensable en la vida de cada persona para que haya un cambio, para que haya una transformación?
y que los caminos sucios sean transformados a caminos limpios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y dijo, con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Es que la palabra de Dios, hermano, cuando nosotros la estudiamos, nos va a ayudar a transformarnos, a cambiarnos. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que he hablado. Hermano, la única manera en que nosotros podamos ser transformados en los días que nos resten aquí en la tierra y Dios nos permita seguir viviendo, lo único que nos va a ayudar a ese cambio, a esa transformación, obviamente para bien, delante de Dios día tras día, es la misma palabra de nuestro Dios. Quiero presentarle a dos personajes que son muy populares en la palabra de Dios, que estos fueron también transformados por medio del estudio de la palabra de Dios. El primero de ellos lo encontramos en Gálatas capítulo 1, versículo 13 al 17. Mire cómo dice de su vida este apóstol. Versículo 13, capítulo 1 de Gálatas al verso 17. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero, dice el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, dijo, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví a Damasco. ¿De quién está hablando este pasaje? ¿Quién es este personaje que dice que tenía una conducta muy contraria, muy diferente y muy perversa? Nada más y nada menos que está hablándonos del apóstol Pablo. Y luego dice en Hechos capítulo 9, versículo 20 al 22. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos. Y decían, oye, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén? A los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero mucho más se esforzaba y confundía a judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y luego en Filipenses capítulo 3, versículo 7 al versículo 10, note la transformación que él mismo nos está contando, su testimonio de transformación. Dice en esta porción, Filipenses 3, 7 al 10, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, escuche esto, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Hermano, no hay otra manera de llegar a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús si no es a través del estudio de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, dice el versículo 10, a fin de conocerle. O sea, si hay un cambio en mi vida y si ha habido una transformación, dice el apóstol Pablo, es con el fin de conocerle. Quiero conocerle más, cada día más, y llegar a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Hermano, ¿ese es su deseo? ¿Ese realmente es nuestro deseo hoy en día?
Dios quiere que sea nuestro deseo. Porque los discípulos de Cristo hemos sido llamados a escudriñar la palabra de Dios, a estudiar la Biblia. Dice el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Así que el apóstol Pablo dice la palabra de Dios que fue transformado por medio del conocimiento de la Biblia, por medio del estudio de la palabra de Dios. Gracias a Dios, porque conocemos a muchos hombres y mujeres de Dios en este tiempo, que nos consta que hemos sido testigos de ver la transformación que ha habido en ellos desde el momento en que conocieron a Jesucristo como su Salvador personal y se han dedicado a leer la palabra de Dios y a ir más allá de la lectura, a escudriñar de diferentes maneras, en diferentes lugares que esta iglesia presenta, para que todos puedan llegar a escudriñar más y más y más la palabra de Dios. Gracias a Dios por esos testimonios, que algunos parecían casos perdidos, que algunos ciertamente, me consta de algunos en esta congregación, pero hoy, después de muchos años, es una bendición ver, al igual que el apóstol Pablo, cómo la palabra de Dios y el estudio de la misma va cambiando y transformando nuestras vidas. Y no solo la del apóstol Pablo, hay otro apóstol muy popular, y es el apóstol Pedro, que también nos dice la Escritura, fue transformado por la palabra de Dios. Fue transformado. Mire Mateo 26, versículo 3. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro. Recuerde que en esta porción está narrando cuando Pedro, pues le tocó el traicionar al Señor Jesucristo. Fue una decisión que él tomó, aunque ciertamente Jesucristo anteriormente le dijo, Pedro, esto ya está escrito. Pero Pedro, estando en esa situación, dice que le dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres uno de ellos. ¿Y cómo fue que se dieron cuenta los demás que estaban ahí, los demás judíos, que el apóstol Pedro era un discípulo de Jesús? ¿Cómo fue que se dieron cuenta que Pedro era uno de ellos? Porque dice al final del versículo 73, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Quién era el apóstol Pedro? ¿Se acuerdan de dónde lo encontraron? ¿De dónde aparece en escena en la palabra de Dios? Era un hombre del vulgo. Era un hombre tal vez de tez quemada. Su profesión era un pescador. Era una persona que probablemente ni siquiera tuvo educación académica. Y este hombre, seguramente en su jerga, pues había algunas palabras que no son muy agradables al oído, ni en aquellos tiempos, ni en estos tiempos. Pero en la medida que él estuvo cerca del Señor Jesucristo, escuchando la palabra de Dios, sus enseñanzas, estudiando todo lo que el Señor Jesucristo durante 3 años aproximadamente, porque este evento que está narrando Mateo 26, verso 73, es un evento que se sucedió ya próximo a que Cristo fuera a la cruz. Y esto fue más o menos después de 3 años en el que Pedro había anduvo caminando con Jesucristo. Y lo que la sociedad que rodeaba al apóstol Pedro destacó, la característica que reconoció de Pedro, por la cual era una persona diferente, transformada y distinta, fue por su manera de hablar. Y por eso le dijeron, hey, tú también eres uno de ellos, porque tu manera de hablar te descubre. Hermano, ¿cómo es nuestra manera de hablar como hijos de Dios, como discípulos de Cristo? ¿Todavía seguimos teniendo las mismas palabras, el mismo vocabulario que teníamos antes
de pedirle a Jesucristo que perdonara nuestros pecados y que fuera nuestro Salvador personal? Si es así, hermano, hermana, yo te invito en el amor del Señor que no permitas que te pase lo que a Pedro, que mejor te arrepientas y que consideres que la palabra de Dios está para nosotros, para cambiarnos y para transformarnos. Así que esta es una situación que enfrentó Pedro. Pero un hombre del vulgo, un hombre pescador, había sido transformado aún en su manera de hablar. En Hechos capítulo 4, versículo 13, dice que entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, aquellos fariseos que estaban ahí, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hermano, cuando usted y yo pasamos tiempo con Jesucristo, cuando usted y yo escudriñamos las Escrituras y éstas nos dan testimonio de Jesucristo, cuando estudiamos la palabra de Dios, nosotros vamos a ser transformados como lo fue Pedro y como lo fue Juan. Tal vez podremos ser personas sin letras, del vulgo, con una poca educación académica. Tal vez no tendremos ni siquiera el bachillerato o la secundaria terminada, mucho menos alguna profesión, qué sé yo. Pero cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor Jesucristo, la gente lo va a reconocer porque nuestra vida será transformada. Otros se van a maravillar y van a reconocer que estudiamos la Biblia, que escudriñamos las Escrituras. Recuerde que el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 6, versículo 45 nos dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Que de la abundancia del corazón habla la boca. Hermano, en la medida que más estudiemos este libro bendito de nuestro Dios, lo vamos a ir guardando en nuestro corazón, de tal manera que abundará la palabra de Dios en nuestro corazón. Y entonces sí, podremos experimentar lo que Jesucristo dijo, que de lo que abunde aquí, en nuestro corazón, inexorablemente se va a demostrar, porque nuestra boca lo habrá de expresar. Así que le pregunto, hermano, ¿estamos siendo transformados por el estudio de la palabra de Dios en este tiempo? Yo anhelo que sí. Con todo mi corazón anhelo que después de esta pandemia, cuando nos volvamos una vez más a encontrar y a congregar, que nos encontremos más transformados, más renovados por medio de la palabra de nuestro Dios, para honra y gloria de nuestro Dios. Finalmente, una tercera razón por la que usted y yo podemos disfrutar el estudio de la Biblia, no solamente porque somos bienaventurados, no solamente porque somos transformados, sino en tercer lugar porque somos capacitados por la palabra de Dios. Sí, hermanos, somos capacitados por la palabra de Dios. Cuando estudiamos la Biblia, esta nos capacita. Dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Pero mire cómo termina: enteramente preparado. La palabra de Dios capacita no a medias, sino de manera completa, porque es la palabra de Dios y esta tiene como fin capacitarnos, enteramente prepararnos para toda buena obra. ¿Quién no necesita preparación en estos tiempos? Y más siendo discípulo del Señor, ¿quién no necesita estar preparado ante la gran responsabilidad que el Señor Jesucristo nos ha encomendado de ir y predicar el Evangelio a toda criatura? Ya sea por medio de nuestras palabras o aún por nuestro propio testimonio, pero necesitamos estar capacitados, necesitamos estar preparados. Y la palabra de Dios, el estudio de la misma, nos capacita. Y quiero decir por lo menos 3 áreas en las cuales esta nos capacita. En primer lugar, nos capacita para andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne.
nos capacita para andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de nuestra carne. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice la Escritura: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y escuche esto, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Y acá viene la lista, y escuche con atención, porque este versículo nos está diciendo cuáles son las obras de la carne que se manifiestan. Y que usted y yo, discípulo de Cristo, hermano, hermana, no estamos exentos. No estamos exentos que se manifiesten estas obras de la carne. Número 1, adulterio. 2, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice el apóstol Pablo, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero dice el verso 22, mas el fruto del Espíritu, o sea, la otra parte, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y escuche, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que en primer lugar, somos capacitados por la palabra de Dios para andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Esto quiere decir que si nosotros seguimos haciendo caso omiso al mandato de Jesucristo, escudriña la Biblia, estudia la palabra de Dios, si no practicamos este mandamiento de parte de nuestro Señor como discípulo de Cristo, entonces nosotros difícilmente podremos andar en el Espíritu. Y mayormente vamos a estar expuestos a satisfacer los deseos de nuestra carne. ¿Usted quiere eso, hermano? ¿Usted y yo queremos realmente eso? ¿Estar dispuestos y listos a satisfacer los deseos de nuestra carne? Yo pienso que no. Pues el estudio de la palabra de Dios nos capacita para andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Número 2. El estudio de la palabra de Dios nos capacita también para despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre creado por Dios. Vestirnos, despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre creado por Dios. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, el apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos de Éfeso: hermanos, en cuanto a la pasada manera de vivir, porque todos tenemos un pasado. Antes de venir a Cristo Jesús, todos teníamos un pasado, una vida pasada. Independientemente como sea, pero todos la teníamos. Y el apóstol Pablo dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, porque está viciado conforme a los deseos engañosos. He aquí entonces un poco del entendimiento de por qué a veces, hermano, a los discípulos de Cristo nos cuesta mucho trabajo lidiar con nuestro viejo hombre, con la carne, porque la Biblia dice que está viciada. ¿Usted conoce a una persona que sea viciosa? A lo que sea, pero que sea viciosa. ¿Cuánto le cuesta a tal persona en un solo día no caer, no recurrir, no practicar ese vicio? El vicio, hermano, el vicio es una cosa muy fuerte, pero muy fuerte. Atrapa, secuestra, controla la vida de la persona. Y el apóstol Pablo nos dice
que nuestro viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Ojalá estuviera viciado nuestro viejo hombre a escudriñar la palabra de Dios y andar en sus mandatos, pero no es así. Está viciado conforme a los deseos engañosos. Por lo tanto, dice en el versículo 23 el apóstol Pablo, ok, despójate del viejo hombre, pero renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Escúchelo, el nuevo hombre, vístete del nuevo hombre que ha sido creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios lo ha creado en la justicia y santidad de la verdad. Es nuestra responsabilidad, suya y mía, hermano en Cristo, discípulo de Cristo. Es su responsabilidad, es mi responsabilidad, según lo que dice esta porción. Es nuestra responsabilidad despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Por medio de la palabra de Dios. No hay otro camino, no hay otra manera. Necesitamos escudriñar las Escrituras para poder lograrlo. Y finalmente, número 3. El estudio de la palabra de Dios nos capacita, no solo para andar en el Espíritu y ya no satisfacer los deseos de la carne, no solo nos capacita para despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre creado por Dios, sino que en tercer lugar, nos capacita para vivir una vida santa aquí en la tierra. Para vivir una vida santa aquí en la tierra. 1 Pedro 1, 13 al 21 le leo de la siguiente manera. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, escuche, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Verso 17. Y si invocáis por Padre, ¿usted invoca a Dios por su Padre Celestial? Yo pienso que sí. Entonces esto es para usted y para mí también. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Por tal motivo, hermano, necesitamos vivir una vida santa aquí en la tierra. Y lo que nos va a ayudar a vivir una vida santa aquí en la tierra, lo que nos va a dar esa herramienta, esa capacitación, esa preparación, es el estudio de la palabra de Dios. ¿Quiere vivir una vida santa aquí en la tierra? Yo pienso que sí. A veces no sabemos cómo se le hace. Lo queremos, lo intentamos, pero a la semana ya fallamos, ya caímos. Y esto se vuelve un ciclo. Hermano, necesitamos estudiar la palabra de nuestro Dios, porque dice la Escritura que esta nos es útil para enseñarnos, corregirnos, redarguirnos, instruirnos, con el propósito de que todos los discípulos del Señor seamos enteramente preparados, capacitados para toda buena obra. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo algunas razones muy importantes en esta porción de 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17. Le dijo, persiste tú en lo que has aprendido, Timoteo, persiste. Discípulo de Cristo, persistamos en lo que hemos aprendido y nos hemos persuadido. Sabiendo de quién has aprendido, le dijo Pablo, verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Y otra vez, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo, en otras palabras, a Timoteo es que podemos llegar, hermano, a conocer a Jesucristo y recibir la salvación que nos ofrece. Aprendemos acerca de Él y de la redención a través de su bendita palabra. No hay otro medio para poder llegar a esto si no es por su bendita palabra. Y aprendemos que las escrituras nos ayudan a crecer espiritualmente y que nos capacitan para cualquier cosa que Dios quiere que hagamos. Así que concluyo diciendo lo siguiente. Casi al final del ministerio de Jesús aquí en la tierra, los líderes judíos intentaban atraparlo haciéndole preguntas difíciles acerca de la ley. A una pregunta que los saduceos le habían planteado para atraparlos, Jesús le respondió: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Mateo 22-29. Hermanos, las dos causas básicas de los errores doctrinales o las falsas enseñanzas se las dio Jesús a los saduceos en este pasaje y les dijo: las personas abandonan las bases doctrinales porque no conocen ni la Biblia ni el poder de Dios. Lo repito, las personas abandonan las bases doctrinales porque no conocen ni la Biblia ni el poder de Dios. Todos los errores se originan en estas dos cosas. Ante las corrientes de pensamiento que se levantan y la popularidad de ciertas sectas, de falsas enseñanzas, de filosofías antibíblicas, hermano, es imperativo que los cristianos fundamentemos nuestra vida en la palabra de Dios para que podamos discernir el error de la verdad, especialmente cuando la Biblia nos advierte claramente por el Espíritu que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y más adelante dice que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Así que hoy más que nunca, querido discípulo de Cristo, les invito a que disfrutemos del estudio de la Biblia, obedeciendo las palabras del apóstol Pedro, inspirados por el Espíritu Santo, cuando dijo en 2 de Pedro 3, 17 y 18 así: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, en esta hora te damos muchas gracias, porque en tu infinita misericordia nos das la libertad en esta parte del mundo donde nos encontramos de tener tu palabra al alcance, cerquita, muy cerca de nosotros, para poder leerla, para poder escudriñarla, para poder meditar en ella y disfrutar día tras día esta relación estrecha que tú demandas de cada uno de nosotros como discípulos tuyos con tu bendita palabra. Gracias, Padre, por esa libertad y esa oportunidad que tenemos. Gracias, Padre, porque cuando estudiamos tu palabra, nosotros somos bienaventurados, somos transformados y somos capacitados para toda buena obra. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica lo mucho o poco que hemos aprendido del estudio de tu bendita palabra. Y que nos permitas, entre tanto que tú vienes, entre tanto que se cumple la promesa de tu segunda venida,
Permítenos, Señor, ser hallados fieles, escudriñando las Escrituras en obediencia a tu palabra. Y que esto sea una bendición y sea una edificación para cada uno de nosotros como discípulos tuyos, pero también para todos aquellos que nos rodean. Porque lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana.